Hola muchachos, muy buena tarde. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a irnos un poquito a mirar el contexto de lo que son unos sistemas dinámicos físicos tradicionales para mirar el modelamiento de cómo es el comportamiento de un sistema típico mecánico y cómo puede llegar a interpretarse desde el punto de vista de entrada y salida. En ese sentido nos vamos a apalancar acá en esta figura que es un circuitico mecánico tradicional, que es una masa la cual está amarrada acá en la parte de arriba a un resorte y en la parte de abajo tenemos un amortiguador. Hay que recordar que la fuerza en un amortiguador está dada por B, que es la constante del amortiguador, multiplicado por la velocidad con la que se mueve la masa. En este caso típico, la entrada es U de t, que para nuestro caso es una fuerza, y la salida Y de t es un desplazamiento. Entonces, entrada, fuerza, salida, desplazamiento. Si vemos en este caso específico, la función de transferencia va a ser Y sobre U, pero a diferencia de cuando nosotros hacemos la relación en circuitos de tipo eléctrico o en sistemas eléctricos o electrónicos, donde nosotros tenemos que la entrada y la salida son las mismas unidades, o sea, los mismos elementos, las mismos, ya sea que las dos sean voltajes, o las dos sean corrientes, o las dos pueden ser eventualmente impedancias, podríamos estar hablando fácilmente de ganancia. La función de transferencia se convierte en una ganancia. En este caso específico no hay ganancia porque yo no puedo relacionar una salida Y con respecto a una entrada U como ganancia. Simplemente que por una fuerza U habrá un desplazamiento y la relación de desplazamiento sobre desplazamiento sobre la fuerza pues me da la función de transferencia del sistema, pero no necesariamente se puede hablar siempre de ganancia. Hay que tener mucho cuidado porque a veces uno tiende a confundirse con que la función de transferencia es ganancia. Si los dos elementos son los mismos, voltajes a la entrada, voltaje a la salida, o fuerza a la entrada, fuerza a la salida, desplazamiento a la entrada, desplazamiento a la salida, sí podemos estar hablando de en algún momento de una ganancia o relación directa que se puede existir entre esos casos. Entonces aquí vamos a observar esta, y como en el caso de los circuitos que yo les mencionaba, veíamos que los circuitos se pueden relacionar a través de las mallas o el análisis de malla o análisis de nodos, perdón. En este caso, la relación hacemos uso de las ecuaciones físicas tradicionales, que es la segunda ley de Newton, en la cual decimos que fuerza es igual o suma de fuerzas es igual a cero, ¿no? En este caso vemos que U, que es la entrada, U de t se aplica sobre esta masa, menos la fuerza que puede generar este resorte, menos la fuerza que me puede generar este amortiguador, me daría igual a masa por aceleración. Es importante no ponernos a pensar acá de que ay, es que espérese un momentico porque esta es negativa y esta es negativa, si en algún momento él va o hacia arriba, entonces en un momento esta le está aplicando y esta le está... No, en sentido genérico, esta masa no se puede mover mucho, ya sea por este resorte que no le va a permitir o por este amortiguador que ya sea que se está yendo hacia acá o que está impulsando hacia el otro lado. Recordemos que esto va resultando siendo un elemento oscilatorio y en sentido genérico mi planteamiento es que la fuerza menos todas las fuerzas que actúan alrededor de la fuerza que yo apliqué es igual a masa por aceleración. Es importante tenerlo presente en este caso. Si yo lo organizo adecuadamente, pues tengo que la masa por la derivada al cuadrado del desplazamiento, que es aceleración, más B por Y, más K por Y, es igual a U. Es decir, que la fuerza es igual a esta suma de estos elementos, ¿ok? Yo puedo modelar ese sistema tal como lo tengo ahí implementado, lo puedo modelar a través de un sistema cuando yo voy a modelarlo a través de sistemas realimentados, puedo llegar a pensar en lo siguiente. Si yo tengo esta ecuación que tengo acá, simplemente para efectos de esta ecuación que tengo acá, yo puedo llegar eventualmente a tener situaciones como este estilo. Voy a pensar por acá que en algún momento, yo voy a tener como salida final
voy a tener Y. Como salida final voy a tener Y. Y como entrada voy a tener X. O sea, como entrada voy a tener X. O en mi caso sería fuerza, U. Ahora, yo por algún lado tengo Y'. En algún lado tengo Y'. Como tengo Y', Y' es una derivada. Entonces yo puedo pensar que aquí a la entrada de este cajoncito tuve Y'. Tuve Y'. ¿Sí? Y que entró a este cajoncito y salió Y. Entonces me pregunto qué debería ir acá para que entrando Y' me salga Y. Pues necesariamente tiene que ser un integrador. ¿Ok? No hay más opciones. Ahora, por otro lado, yo también puedo pensar, oiga, pero en algún lado yo tenía Y de orden 2. Entonces yo digo, pues por acá pudo haber entrado Y de orden 2. Y de orden 2. Y a la salida un Y'. ¿Qué hubo dentro de ese cajoncito? Pues otro integrador. Entonces, siempre lo llevamos a modo de integradores, no de derivadores, sino a modo de integradores, porque derivadores realmente a nivel de control no existen, sino simplemente los integradores. Entonces, yo tengo un Y2, entró al integrador, salió Y', entró a un integrador y salió Y. ¿Ok? Ahora bien, si yo me doy cuenta, esta Y de orden 2 que está acá, esta Y de orden 2 que está acá, pues viendo esta ecuación que yo tengo acá, ¿cierto? Yo podría decir tranquilamente que si yo divido todo esto, entonces sería como si yo hubiera dividido todo entre M. Todo entre M. ¿Ok? Entonces es como si yo hubiera dividido todo entre M. Ahora, yo también puedo llegar a pensar que esta ecuación que está ahí, esa ecuación que está ahí, puede llegar a ser eh, menos, y tendríamos acá entre paréntesis este término, ¿sí? Ese término. Es decir, que Y de orden 2 sería este valor que está acá menos este. ¿Eso qué significa? Pues significa que yo acá voy a tener un elemento que realmente va a ser igual a 1 dividido entre M. De tal suerte que cuando U entra acá, pues a la salida tengo, en este caso, U sobre M. Este es un elemento que está multiplicando. Y acá voy a tener un sistema que entra acá y tendría acá un sumador. Un sumador donde por acá yo tengo más y por acá tengo menos, en sentido que está ahí. Entonces, ¿qué entra por este lado que está acá? ¿Qué está entrando por este lado que está acá? Pues debe estar entrando esta partecita que está acá. Entonces yo por este lado digo, pues entonces yo debo tener por acá un cajoncito al cual le entra Y, ¿cierto? Y ese Y se multiplica por K sobre M. Entonces a la salida
tendría Y por K sobre M. Y por el otro lado, voy a tener otro cajoncito, ¿cierto? Donde me entra Y', y se multiplica por B sobre M. B dividido entre M. Entonces tengo estas dos. Ahora esas dos que tengo aquí son dos elementos que, por un lado, esta salida entraría acá y acá tengo otro sumador. Y por el otro lado, tendría esta que está acá. Y esta que está acá sale y entra y se resta acá. Obviamente, pues esta va a ser positiva y por acá va a ser positiva. Entonces tendría este dispositivo, un sistema realimentado, basado en esta estrategia, ¿ok? Que básicamente es exactamente lo que tengo aquí en este caso específico. Esta por B sobre M, esta por K sobre M, ¿ok? Y esta 1 sobre M. Este sería el sistema realimentado para modelar este sistema que está acá. Entonces, normalmente siempre en la teoría de control, nosotros siempre nos vamos a ver enfrentados a modelar los sistemas basados en este tipo de estrategias. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Ok. Listo. Bueno, ahí le doy unos valores. Aquí lo tengo modelado a través de Simulink. Entonces tengo, y para ver cómo se daría el modelo implementado en la etapa de Simulink. Y esa, para este caso específico, esta sería la respuesta al paso. Tal como lo estamos viendo ahí, pues es un sistema sobreamortiguado, porque no tiene oscilación. ¿Ok? Aquí para B igual a 4, aquí para B igual a 2, aquí le estoy disminuyendo el valor de B. Aquí para un B igual a 0.5, el sistema ya comienza a sentir este sistema subamortiguado. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente en términos genéricos. ¿Ok? Bueno. Vamos a pensar ahora en ya en un efecto para verlo más en detalle. Pues veamos este ejemplo. Tengo acá un carro, que es este carro, que idealmente lo estoy planteando sin masa, sin masa, y pensamos en que ese carro tiene un desplazamiento U, es decir, que el carro se mueve. Ah, pero ¿por qué se movió? ¿Porque le apliqué una fuerza? Sí, se aplicó una fuerza, pero acá no lo estoy analizando la fuerza, sino que ya estoy dándome cuenta que la fuerza generó un desplazamiento y acá lo estoy viendo ya como en un contexto donde la entrada es el desplazamiento y esta masa Y también va a ser un desplazamiento. En este caso, la relación Y sobre U vienen a ser juntos desplazamientos. Es otro ejemplo diferente al primer ejemplo que vimos, ¿ok? Es diferente. Profe, qué pena una preguntita. Dime. Digamos, ¿el modelo cambiaría mucho si cambiaría a dos resortes o dos amortiguadores o se comportan igual o cómo sería? Los amortiguadores se sumarían, los dos amortiguadores se suman, ya miraremos esos ejemplos, y no es lo mismo ir a poner estos dos resortes aquí o poner este amortiguador acá y este acá, no, ahí vamos a hacer análisis diferentes de todos los casos, ¿ok? En todos los casos, pero sí cambia totalmente, lógico que cambia. Listo, listo. Bueno, entonces aquí en este caso vamos a pensar no vamos a contemplar que haya fuerza de rozamiento en este punto, en el momento, no, vamos a idealizar este carrito para ver más o menos cómo sería el comportamiento a nivel de ecuaciones. Entonces acá
En este caso, ahí les planteo el texto. En ese caso vamos a analizarlo en este caso lo vamos a analizar por una teoría que es haciendo analogía con la teoría de nodos de los circuitos, del análisis de circuitos. Se analiza con la teoría de nodos donde cada nodo será el punto de desplazamiento que identifiquemos. Entonces, en este caso, yo tengo dos puntos de desplazamiento, U y Y, ¿ok? U y Y. No siempre pueden haber más. Imagínense ustedes que ustedes hubieran puesto este resorte con esta masa, la hubieran puesto en serie. Pues habría otro punto de desplazamiento en la mitad entre K y B. Entre estas dos habría un punto de desplazamiento. Aquí no. Aquí los dos únicos puntos de desplazamiento son la U y la Y. Serían los dos únicos puntos. Pero siempre lo primero que me dice la teoría es identifiquen los puntos y para cada uno de los nodos se plantea una ecuación diferencial, excepto que uno de los nodos sea la entrada. Como en este caso, la entrada, este nodo es de entrada, solamente voy a plantear una ecuación diferencial que es esta que está acá. ¿Ok? Nunca se plantea para este punto, si este U es la entrada del sistema, no se plantea ecuación diferencial para esta, sino exclusivamente para esta que está acá. ¿Ok? Bueno, entonces se hace, y haciendo una similitud con los circuitos eléctricos, donde se analizaba por mallas, recordemos que en la teoría de mallas de circuitos eléctricos, veíamos que para cada malla se planteaba una ecuación de corriente, donde la corriente de la malla se multiplicaba positivamente por todos los elementos que hacían parte de la malla y se les restaban las corrientes adyacentes por el valor de cada elemento adyacente. El resultado era igual a la tensión que hubiese en dicha malla, siendo positiva si la corriente salía de la fuente o negativa si entraba hacia la corriente. Esto simplemente lo traigo como mención y recorderis para lo que es. Porque ahí hay veces uno se engalleta, que es que cuál es el más y cuál es el menos de las fuerzas. Este me permite mantener un esquema siempre el mismo. Entonces, por ejemplo, traigo a colación, por ejemplo, este circuitico que está ahí, ejemplo de las dos corrientes. Entonces, con el ejemplo de las dos corrientes, vemos que esta malla que está acá sería B1 menos B2, igual a I1, factor de 1 más R1 más R2, menos esta corriente que está acá, I2 por R2. Y para la segunda malla sería B2, que es la única que interviene en esta malla, sería igual a menos I sub 1 por R2 más I sub 2 por la sumatoria de las tres. ¿Ok? Si recuerdan esta teoría de mallas, ¿cierto? Para Profe, todos. en el último no sería R1 en vez de R2 en la parte de abajo ahí. Acá. No, porque miren que R2 es la que es común a las dos. ¿Sí? Esta no está común con esta. Este R1 no es adyacente a esta. Estaban ¿Okay? tomando la malla externa. Ah, no, yo no estoy analizando esta malla. Si tomo la malla externa sería B sub 1, ¿no? No B sub 2. Estoy tomando solamente. Recordemos que si yo tomara la malla externa, estaría haciendo 3 ecuaciones y no tendría sentido. Yo podría tomarla, pero la malla externa la tomaría en el evento en que no tuviera que contemplar y tendría otra corriente que sería la corriente que circularía por toda esta malla. Pero como siempre nosotros analizamos por mallas, es así de esta forma. ¿Estamos? Entonces, esta malla y esta malla son adyacentes con estos dos elementos. Pero este elemento no se tiene en cuenta, sino porque si yo estoy analizando esta malla solamente actúa esta. Mientras que para esta malla sí actúa tanto esta como esta. ¿Ok? Y la adyacencia se da en R2. Por eso R2 acá aparece multiplicado por menos I1 y en este caso aparece multiplicado por menos I2 porque es la corriente adyacente a la principal. Entonces siempre es la principal por todos los elementos que hacen parte menos sus correspondientes adyacentes.
Donde yo tuviera otra malla acá arriba con otra corriente I sub 3, este R1 iría multiplicado por I sub 3 en el evento en que lo pueden multiplicarse de esa forma. ¿Ok? ¿Estamos? Sí está clara esta deducción, ¿cierto? Listo, Porque pues. esta va a ser la base sobre la cual yo voy a analizar o hacer la analogía con relación a este que está acá. Entonces, bueno, ahí yo soluciono mi problema. Ahora bien, si nos trasladamos este mismo principio al modelo mecánico, tendremos que los puntos de desplazamiento serán análogos a las corrientes. Las fuerzas serán análogas a las tensiones. Y las masas moviéndose, aplicando la ley de Newton, también tendrán signo positivo. Cuando la entrada es un desplazamiento, sobre este no se genera ecuación diferencial. Entonces vamos a mirar cómo sería la ecuación que actúa sobre este caso que está aquí. Solamente voy a actuar sobre este punto Y. Recordemos que no voy a hacer ecuación diferencial de acá porque es que esta ecuación diferencial de acá no, porque U es una entrada. Entonces solamente voy a plantear esta que está acá. Entonces, lo que me dice la teoría de mallas es, o de nodos para este caso, que como voy a analizar solamente este punto, me quedaría masa por Y2, todo lo que actúa sobre este punto, que es la masa por Y, ¿cierto? Masa por Y. Más, masa por Y2, obviamente, porque es masa por así, más K por Y prima, K por Y, porque este resorte está actuando sobre este punto, K por Y, más B por Y prima, más B por Y prima. Entonces, todos los elementos de Y quedan a la izquierda. Todos los elementos de Y quedan a la izquierda. ¿Cuáles son los tres elementos que quedan a la izquierda? Masa, K y B, ¿cierto? Todos esos quedan a la izquierda. Y a la derecha quedan todos los alternos. Todos los alternos. O simplemente se restarían, si los coloco en el mismo lado izquierdo, se restarían, tal como yo hice acá. Al lado izquierdo todo se restarían los alternos. Entonces, en este caso quedaría masa por Y2 más Y por K más Y prima por B igual en menos U, que es el desplazamiento por K, menos U prima por B. U por K menos U prima por B. O si lo reordeno, al lado izquierdo quedaron todos los Y's y al lado derecho quedaron todos los alternos, con todos los elementos que son alternos, porque el U' con el B' son alternos con el amortiguador, y el U con el Y son alternos con K. Entonces, al lado izquierdo siempre me quedará todos los elementos de Y, y al lado derecho me quedarán todos los nodos alternos por cada uno de los elementos. Donde adicionalmente hubiera una fuerza actuando, esa fuerza también queda acá porque la fuerza sería equivalente al voltaje, ¿no? Haga de cuenta que yo pasé este corriente I sub 2 hacia acá, o pasé esta I sub 1 hacia acá. Me queda voltaje más todas las corrientes por los elementos alternos serían iguales a las corrientes principales. Entonces recuerden, siempre al lado izquierdo queda el nodo que yo estoy analizando y al lado derecho quedan los nodos adyacentes multiplicado por cada uno de los elementos adyacentes. En este caso, como no hay sino un solo elemento adyacente a Y, pues sería este. Ahora vamos a ver otro elemento que esta estuviera empujando otro elemento que esté acá. Si esta está empujando otro elemento que está acá, pues ese otro elemento sería adyacente a Y y habría que analizarlo también. Por ahora este ejemplo es sencillo así. Entonces yo aplico la función Laplace en todo. Sería M por Y, M por Y al cuadrado, por Y por S al cuadrado. Recordemos que acá voy a hablar S como si fuera J omega. Vamos a hacer la misma analogía. No importa que sea H de J omega o H de S, para mí es indiferente por ahorita estas cosas. Recuerden que entonces la transformada de orden 2 es J omega al cuadrado por Y. Más la transformada de Y' es J omega por Y. Y la transformada de Y de J omega. Si yo factorizo Y de J omega acá, me va a quedar M por J omega al cuadrado más B por J omega más K. Pero acá estoy notándolo con S, es lo mismo. Y B
por S por U más K. Factorizo de acá el U. Entonces me queda Y sobre U igual a B por S más K sobre MS al cuadrado más BS más K. Un sistema de segundo orden. Un sistema de segundo orden. Ah, ¿qué pasaría donde yo quite el amortiguador? Si yo quito el amortiguador de aquí, lo quito de acá, me queda K por sobre MS al cuadrado más K. La transformada inversa de esa para allá, de eso sería la respuesta al impulso, pues sería un sistema oscilante permanentemente. ¿Qué significaría eso? Que él quedaría moviéndose indefinidamente, ¿sí? Pero pues obviamente como eso es ideal porque siempre, así yo no ponga amortiguador, el rozamiento del piso va a hacer que haga una amortiguación acá. Pues va a ser un sistema que nunca podré eliminar el amortiguador, ¿ok? Nunca lo podré eliminar. Entonces esta sería la función de transferencia para ese sistema que yo veo aquí en este caso específico. Vamos a pensar en este. Vamos a pensar en este. ¿Sí? Entonces, resolver el siguiente ejercicio siendo U una fuerza aplicada, siendo U una fuerza aplicada, y X1 y X2 desplazamientos. Entonces me dicen que halle, por ejemplo, X1 sobre U. Me pusieron a averiguar eso. Me pusieron a averiguar X1 sobre U. ¿Sí? Entonces, podrían haberme dicho, ¿por qué no más bien X2 sobre X1? También. Me podrían haber dicho X2 sobre U también. Pero pues me dicen X1 sobre U. ¿Ok? Me dan esa situación. Entonces yo, lo primero en este sistema que tengo que hacer es identificar cuántos puntos se están moviendo. Los puntos que se están moviendo son X1 y X2. ¿Ok? Ahora, como X1 no es la entrada, porque la entrada acá es U, entonces sí amerita sobre esta una ecuación diferencial. Acá sí amerita una ecuación diferencial. Y acá amerita otra ecuación diferencial. Una para este caso y otra para este caso. Sí está claro porque acá sí voy a hallar una ecuación diferencial sobre X1 y otra sobre X2, mientras que en el otro ejemplo no, porque U era la entrada y era un desplazamiento. Acá no, acá U es la entrada, pero es la fuerza. Pero yo estoy aplicando siempre sobre los desplazamientos, estoy aplicando las ecuaciones diferenciales. Entonces, siguiendo la misma conducta, voy a analizar para X sub 1. Para X sub 1, recuerden, todos los elementos que intervienen a X sub 1 los dejo en el lado izquierdo. Y todos los elementos que son adyacentes a X sub 1 los dejo en el lado derecho. Y como además de eso aparece una fuerza U, esa fuerza U también la voy a dejar al lado derecho. ¿Ok? Al lado derecho, porque esto era como si fuera un voltaje. Bueno, entonces primero esta masa se está moviendo. M1 por X1 de orden 2 porque es masa por aceleración. Más. Por caso 1 por X1, caso 1 por X1, ¿sí? Porque este resorte está afectando a X1. Alguien me va a decir, no, pero si es que usted está analizando este punto y acá este punto, no, este punto es este mismo punto porque la masa es una masa rígida, entonces es como vagón, como el tren, como un bus, como un carro. Si la parte de adelante de un carro se mueve 10 metros, pues la parte de atrás también se desplaza 10 metros. Para mí, el carro en su conjunto es un solo punto, ¿cierto? Entonces no puedo, este punto para mí es este punto, ¿ok? Entonces, M1 por X1 de orden 2 más K1 por X1 más K2 por X1 más B por X1'. ¿Hay algún otro elemento que esté afectando a X1 directamente, aparte de estos tres elementos y su misma masa? No la hay, ¿cierto? Entonces, por tal razón, esto sería lo que queda al lado izquierdo. Y al lado derecho me va a quedar primero la fuerza que está siendo la aplicada a X1, que sería U, más todos los elementos
que son alternos a X1. ¿Cuáles son los elementos que están pegados a X1? Pues K2, B y K1. Pero K1 por este lado no lo tengo en cuenta porque este punto es rígido. Mientras que acá, este punto sí no es rígido porque es X2. Entonces me quedaría U igual K2 por X2 más B por X2'. ¿Sí estamos de acuerdo con esta ecuación que está acá? Sí, profe. Bueno, ahora me voy para la segunda, que es X2. Para X2 vuelvo y aplico lo mismo. Ahorita la principal será X2 y la alterna será X1. Entonces tengo M2 por X2 de orden 2 más K2 por X2 más B por X2 prima más K3 por X2. Ah, pero este K3 no afectaba a X1. Sí lo afecta. Lo afecta como esta resistencia afecta a esta corriente. Esta resistencia afecta a esta corriente. Pero en la malla de arriba no la tuve en cuenta porque no está, esta no es adyacente, entonces no la tuve en cuenta. Pero claro que va a afectar, obvio. Esta resistencia y esta resistencia para el modelo serían como estas resortes que están acá. Entonces, tengo M2 por X2 más K2 por X2 más B por X2' más K3 por X2. Igual a los adyacentes a X2. ¿Cuáles son los adyacentes a X2? Pues el único nodo o el único punto adyacente a X2 que se está moviendo es X1. ¿Y qué elementos unen a X1 y a X2? Pues K2 y B. Entonces K2 por X1 más B por X'. Por X1'. Entonces, esas serían las dos ecuaciones que gobiernan este sistema que tengo acá, en este caso en particular. ¿Ok? Ya de ahí en adelante es un juego de Laplace. Aplicar las correspondientes transformadas y hacer todo el esquema de despeje, ¿sí? El esquema de despeje. Entonces tendríamos que, aplicando Fourier o Laplace, me da esta, y en el otro caso me da esta, pero como a mí me están pidiendo, pues a mí me sobra de aquí X2. Entonces en algún lado despejo X2, lo voy a despejar de acá X2, y lo dejo en función de X1 y de W o de W. X2 sería, en este caso, K2 por X1 más BS por X1 sobre M2S al cuadrado más K2 más BS más K3. Y ese resultado de X2 vengo y lo reemplazo acá arriba. Entonces me va a quedar X1, U y este X2 que está en función de X1. Me queda acá, ¿sí? Hago ya la ecuación pero yo voy encaminado es a dejar a todo lado izquierdo X1, ¿no? Entonces dejo a todo lado X1 y al lado derecho dejo U. Hago todos estos cálculos matemáticos, que para mí ahorita en este momento, pues ahí están dados, y después dejo X1 sobre U. Sería este término que está acá, dividido entre este término acá, entre este término que está acá. ¿Ok? Ese sería el caso de este ejercicio. Sería un sistema de orden 4, porque ese al cuadrado y ese al cuadrado me va a dar ese a la 4. Y ya a partir de ahí, ¿para qué sirve? Pues sirve porque, por ejemplo, en un caso típico mecánico es el caso del amortiguador del carro, ¿no? Vamos a pensar simplemente en esta llanta y vamos a modelar una sola llanta. Y vamos a ver que la llanta viene acá cogiendo un rizado. La llanta, este es el centro de masa del coche, que lo vamos a hablar como M, y voy a analizar una sola llanta por ahora, solamente. No me entren a discutir, a decirme que eso es falso, que porque hay que analizar, claro, eso hay que analizar las 4 en conjunto y todo, pero vamos a analizarla para el ejemplo solamente esta llanta que está acá. Una llanta
que tiene un resorte y un amortiguador. Esos dos van en paralelo. Entonces, ¿cómo lo modelo? Pues lo modelo masa, K, B, y me dicen que haga una relación de este punto que sería un movimiento, la entrada, cómo se mueve la llanta y qué efecto tiene sobre el carro. Entonces yo diseño la función, esta función. Y después de que yo diseñe la función, de pronto entro a corroborar lo ideal sería que X sub 0 fuera constante, ¿no? Que X sub 0 fuera constante. Qué bonito fuera que este carro estuviera moviendo este punto P, se está moviendo arriba y abajo porque está en un rizado, y el X sub 0 permanece constante. Pues sería el ideal y el sueño de los carros, ¿no? Que a medida que ustedes pasen por un destapado, el carro permanezca armónicamente quietico, quietico. Realmente, pues eso es imposible, pero sí hay muchos fábricas, sobre todo en Europa, y sobre todo, por ejemplo, uno de los que más trabaja en esto es la Citroën. La Citroën es la que más ha trabajado en estos esquemas de diseño de amortiguadores electrónicos para precisamente intentar evitar que este delta X sub 0 sea fuerte, ¿sí? Así X sub I tenga bastante. ¿Cómo se logra eso? Pues electrónica, esto es pura electrónica lo que le meten a estos amortiguadores. Yo no sé si ustedes recuerdan que el Citroën fue el primer carro que desarrolló amortiguadores que en el momento en que el carro se comenzaba a pincharse o a bajar, él se autorregulaba en sus amortiguadores. Ahora bien, pues obviamente que todos sabemos que Citroën es una marca francesa de carros y pues tradicionalmente ellos hacen carros para Europa, ¿cierto? Y también sabemos que las vías en Europa pues son vías muy buenas, entonces normalmente todos los sistemas de amortiguador y de suspensión que hacen en los carros en Europa, si bien dicen que son muy buenos, que son sistemas de suspensión demasiado buenos, esos carros van a Estados Unidos y funcionan perfectamente, pero por acá, por nuestros lados, no son tan buenos ni tan rendidores. ¿Por qué? Porque pues ellos diseñan sus carros para autopistas, mientras que pues sabemos que acá nosotros tenemos muchos huecos y todo. Entonces, cualquier calidad de amortiguador que se venga en un carro de estos, pues aquí en Colombia va a fracasar, ¿no? Pero nosotros no debemos pensar siempre en Colombia, sino en el mundo como tal. Bueno, ¿cómo sería el esquema para plantear esta ecuación? Sería de este estilo. Sería la misma situación. Vemos que masa por Y2, voy a pensar que Y es X sub 0 y X es X sub Y. Entonces, masa por X sub 0 al cuadrado más B por X por Y prima más K por Y sería, que es este, sería igual a este punto que se está moviendo, que sería X por K y X por B. B por X prima. B, acá es X, ¿no? Uy, acá es X. B por X. ¿Ok? Entonces, despejo y me queda que Y sobre X es igual a BS más K, MS al cuadrado más BS más K. ¿Sí? Más BS más K. Bueno, vamos a pensar que resulta que algún artista de esos ingenieros recién salidos, pues vamos a tener acá la masa, vamos a tener por acá mi resorte, y resulta que el paisano aquel en cuestión le dio por montar el sistema así. Entonces aquí tengo X, y este punto que está acá es Y. ¿Sí?
Y este ingeniero Nobel, pues dice que el resultado es el mismo, ¿sí? Entonces, pues seguramente que se murió el paciente que iba en el carro y llaman a un perito a analizar ese sistema, a ver qué pasó. Porque el ingeniero lo armó, fue así, lo armó en serie. Entonces le preguntan a la persona, le dicen, bueno, ¿cometió o no cometió un error crítico al haber implementado ese sistema de esa forma? Entonces, resulta que si yo tengo este ejercicio, pues lo mismo, yo vengo a identificar los puntos de movimiento. Si bien es cierto, yo tengo un punto Y, tengo un punto X, resulta que acá debo identificar que hay otro punto Z que se está moviendo. Un punto intermedio Z que se está moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el esquema cambió. El esquema cambia. Entonces vamos a mirar a ver cuál fue el efecto que tuvimos al haber hecho esa chambonada. Entonces, primero vamos a analizar a Y. Entonces, para analizar a Y, tengo que M por Y de orden 2 más K por Y, más K por Y, es igual a Z por K, ¿no? A Z por K. Porque el único elemento alterno a Y es Z. Y el único que los une es K. Esa sería la primera ecuación. ¿Ok? Ahora la segunda ecuación, entonces sería analizar este punto Y, Z, perdón. Entonces Z como principal me daría, Z por K más B por Z' sería igual a B por X'. ¿Por qué? Porque B por X' más Y por K. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que Z tiene dos alternos. Tiene alterno a Y y tiene alterno a X. A Y lo tiene alterno con K y a X lo tiene alterno con B. ¿Sí? B por X' y Y por K. ¿Estamos de acuerdo con esas dos ecuaciones? Sí, profe. Entonces acá me quedaría M por S al cuadrado por Y más K por Y igual a K por Z. Y por el lado de abajo me queda K por Z más BS por Z igual a BS por X, S por X más K por Y. Como el que yo necesito despejar es Z, porque yo la relación que tengo es la otra, entonces yo de acá despejo Z. Entonces para mi Z va a ser igual a, entonces tengo por acá BS más K y abajo tendría BS
No, mentiras. Uy, no. Me quedaría. Me quedaría BSX más K por Y sobre BS más K. ¿Ok? Ahora, ese resultado vengo y lo reemplazo acá. Entonces tendría que esta ecuación, y acá en vez de Z me quedaría K multiplicado por este término que está acá, que sería ese que está ahí. ¿Ok? Bueno, voy a pasar a un lado. Voy a pasar esta ecuación menos K multiplicado por, acá tendría K por BS más K, ¿cierto? K por BS más K por Y, y ese resultado me quedaría BSK dividido entre BS más K y todo acá multiplicado por X. ¿Ok? Multiplicado por X. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, voy a tener que, por un lado, voy a tener M por S al cuadrado más K y eso multiplicado por BS más K menos K al cuadrado por Y, y eso sería igual a este término que tengo acá. Ah, no, quedaría simplemente BSK por X, ¿no? Porque este término de abajo se divide entre el término de arriba. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, tengo que H de S va a ser igual a acá arriba BSK y acá abajo tendría M por B por S al cubo más S al cuadrado multiplicado por K más BK por S, y por el otro lado
ya quedaría así, ¿cierto? Porque este K por este K al cuadrado se elimina con este K al cuadrado. Aquí está S que está acá. Quito esta que está acá. Esta me daría S. Y esta me daría esta. ¿Sí? Entonces yo divido esto entre B. Divido esto entre B. Acá me quedaría K sobre M. Y acá me daría K. Entonces me daría este término, ms al cuadrado más s factor de k sobre m más k. Respecto a este que está acá. ¿Sí? Entonces, obsérvese que la diferencia siempre me da este que está acá, este efecto que está acá es el efecto del sistema, del sistema que me gobierna la subamortiguación, ¿sí? En este caso. Además me quedó por acá, me quedó por acá un elemento derivador, y mientras que acá me quedó otro elemento. Las diferencias van a ser diferentes del comportamiento de este sistema contra este sistema. Entonces, habrá que entrar ya a determinar con señales de prueba que me den ya esta cómo se comportaría respecto a este, cómo sería el comportamiento en un sistema que estamos trabajando. Ahora, ya cuando uno se va al caso de software, de simular las cosas, en el caso del software, ya uno lo que hace es tener señales de prueba, discretiza esto, lo pasa a un sistema discreto y lo modela a través de diversos software que hay para hacer este tipo de cosas. Entonces, ya uno, ahí es donde uno viene a hacer los análisis de rigor para este caso. Pero ahí es un ejemplo típico. Bueno. Vamos a mirar este caso. Obtener la función de transferencia para y de s sobre v de s del siguiente sistema, donde u, x y y son desplazamientos. Tengo este sistema. Vamos a intentar plantear la ecuación a ver cómo nos va, si le cogieron el tiro. Pero antes de eso, alguien que me diga un ejemplo de la vida real parecido a este sistema que estoy viendo acá. ¿Qué sería? ¿Qué creen ustedes que sea? ¿A qué lo pueden ustedes asimilar? ¿A qué creen? Podría decir uno que esto es un sistema de un vehículo sobre una grúa, ¿sí? Y estamos analizando el movimiento de una llanta. Ah, pero es que la grúa no tenía sino un resorte. Sí, bueno, puede acá uno ponerle otro amortiguador, no me interesa. Pero este esquema que está acá es similar a aquello. ¿Cómo será el movimiento de este punto respecto al carro que va sobre una grúa? ¿Sí? La transmisión de movimiento es fuerte. Ustedes deben saberlo mejor que yo, que está terminantemente prohibido cuando un carro lo recoge una grúa, está terminantemente prohibido que alguien vaya en el carro metido. ¿Sí sabían esa regla o no la conocían? Sí, señor, sí sabía. Porque es que la transferencia de movimiento es fuertísima, es fuerte. Entonces, el movimiento acá es oscilatorio, es bastante fuerte. Este punto es bastante, es un sistema subamortiguado fuerte. La transferencia está, entonces, que es que yo me voy a ir encima de mi carrito. Y eso, pues, hubo necesidad de muertos para que pudieran llegar a prohibir eso, ¿no? Porque pues hubo muertos, la gente hace muchos años se iba metida en este carro y cualquier movimiento acá, la transferencia de acá, muertos es porque uno va acá sentado sin cinturón muchas veces y pum, van y se desnucan, ¿no? Un golpe fuerte acá, uno pum, contra el techo del carro
y listo, hasta ahí quedó el paciente. Aparte de carro dañado, paciente muerto. Entonces analicemos a ver, 5 minutos para plantearme las ecuaciones, las dos ecuaciones, a ver cómo nos daría. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver cómo nos fue. Entonces, pues ahí de frente ya estoy viendo que tengo 3 entradas, una entrada que es U, que es un desplazamiento, una salida X y otra salida Y. Me piden hallar el movimiento final sobre este que está acá respecto de este movimiento que está acá. Igualmente voy a tener presente este movimiento que está acá. Entonces, primero voy a plantear para Y. Entonces, para Y la ecuación diferencial para Y estaría dada por M2 por Y de orden 2, ¿cierto? M2 por Y de orden 2, más K2 por Y, K2 por Y es la segunda ecuación, más B por Y prima, B por Y prima. Y eso sería igual a X por K2 más X prima por B. K2X más B por X prima. ¿Sí? Entonces, en la ecuación de arriba, de abajo, perdón, que es la que modela a Y, en ningún momento está entrando U en circulación, porque pues este punto está aislándolos. Entonces, esa sería mi primera ecuación que tengo para el caso de el X. Ahora me voy para X. Sería M1 por X de orden 2, M1 por X de orden 2, más K2 por X, más B por X prima, más K1 por X. Estos 3 elementos
son los principales de X. Aquí los tengo, esos tres elementos, acompañados de la masa M1, que sería esta para acá. Esta M2 no afecta a esta. Pues sí que la afecta y todo, pero para efectos, este punto ya está relacionado con estos amortiguadores y este resorte. Y eso sería igual a los adyacentes. El adyacente a X es Y, que sería K2 por Y más B por Y'. K2 por Y más B por Y'. Y este punto U, que también es adyacente a X por K1. K1 por U. Aquí tendría mis dos ecuaciones diferenciales juntas, son ecuaciones de segundo orden. Ya sabemos que vamos encaminados a un sistema de segundo orden, de orden 4. Aplicando Fourier, tendría M1 por S al cuadrado más K1 por X más K2 por X más B más K2 por Y más BS por Y. M2 por S al cuadrado Y más K2 por Y más BS por Y igual a K2 por X más BS por X. Veamos que lo máximo que uno aplica acá es simplemente la propiedad de la derivada en Laplace o en Fourier, que es que por cada derivada aparece un S multiplicador, no más, no es más lo que hay que hacer. Y de acá, pues entonces yo necesito despejar X porque realmente yo la relación que necesito es de Y sobre U. Entonces despejo X de la parte de abajo, me queda M2S al cuadrado más K2 más BS sobre K2 más BS y todo esto multiplicado por Y. Y ese resultado vengo y lo reemplazo en esta primera ecuación que está aquí arriba. Entonces al reemplazarlo tendría acá factorizando el X y reemplazándolo acá me daría ese valor. Después paso este K1 y estos dos Y para acá. Hago la factorización, hago todos los cálculos y me queda que Y sobre U es igual a K1 factor de K2 más BS sobre este término que está acá. Aquí M1 por M2, S a la 4 más S a la 3 factor de M1 por B, no, S a la 3, sí, M1 por B más M2 por B, acá factorizaron la B, M1 más M2, B por S al cubo, más S al cuadrado, M1 multiplicado por K2, este K1 por M2, K2 por M2 y por este me da B por S al cuadrado. Y hago todo el desarrollo acá, K1, o sea, todo esto al final de cuentas me da este término que está acá. 1 de orden 4, 3, todo este valor de orden 2, todo este valor de orden 1 y todo este valor. Entonces, esa sería la correspondiente función de transferencia para este caso en particular. ¿Sí? Por ejemplo, este caso, este sistema que está ahí. ¿Sí? Tengo una entrada U sub 1, una entrada U sub 2, Y sub 1 y Y sub 2. ¿Sí? Entonces planteo las ecuaciones. En este caso sería U sub 1, que es una fuerza, ¿no? Acá estamos aplicando una fuerza y acá estamos aplicando otra fuerza. Entonces sería Y1 por M sub 1 por Y sub 1 al cuadrado de orden 2, más K sub 1 por Y1 más B sub 1 por Y' igual a U sub 1, que es una fuerza que está actuando acá, más K sub 1, bueno, acá no, más porque este acá arriba está rígido,
más B sub 1 por Y sub 2, prima. B sub 1 por Y2 prima. Y para el segundo punto, que es este, sería Y2 por M2 al cuadrado, M2 por Y2 de orden 2, más B2, B1 por Y2, B por Y2, ¿sí? El B1 por Y2, más K2 por Y2, K2 por Y2, igual a U2, que es el que está actuando acá, más B sub 1 por Y sub 1 de acá, B por Y1, este es B1, B como no es una sola B. Entonces, aplicando Fourier, tengo esta relación que tengo acá. Y2, Y1, Y1 y Y2, U2, E1. En estos casos ya no se puede plantear ecuaciones, la función de transferencia de esta forma. Después miraremos con diagramas, con sistemas de estado, cómo sería ecuaciones de estado, cómo analizar un poquito más en contexto este circuito. Por ejemplo, este caso que tenemos acá. Ese caso que tenemos ahí sería pensar que tengo lo mismo, es muy similar al otro que teníamos, acá tengo, lo que pasa es que acá tengo estos amortiguadores, tengo este resorte, tengo estos elementos que están ahí, ¿sí? Entonces, se los dejo para que planteen la relación, por ejemplo, por decir algo, X2 sobre U o X1 sobre U. Es parecido a este ejemplo. Parecido a este ejemplo, pero los elementos que están acá son diferentes, ¿no? Son diferentes, pero ahí los invito a que planteen este sistema. Vamos a mirar estos dos sistemas que tengo acá. Este, un sistema mecánico y este, un sistema de tipo eléctrico, ¿sí? Me piden, por ejemplo, en el caso del circuito eléctrico, me piden hallar E sub 0 sobre E sub I, ¿sí? E sub 0 sobre E sub I. Para efectos, voy a pensar en que este elemento que está acá, es una impedancia única. O sea, yo resolviendo el paralelo de estos dos, una impedancia única. Y este elemento que está acá, una impedancia serie. Esta la llamé Z2 y esta la llamé Z1. Entonces, E sub 0 sobre E sub I sería Z2 sobre Z1 más Z2 por B sub I. Estamos de acuerdo con que este es un divisor de voltaje, donde siempre uno dice, el voltaje de salida será igual a la resistencia sobre la que se mide más dividido entre la resistencia total del sistema serie multiplicado por E sub I. Entonces Z2 sobre Z1 más Z2 por B sub I, ¿sí? Y ya no quedaría sino calcular este valor que está acá y este valor que está acá. Entonces B sub 0 sobre B sub I sería Z2 sobre Z1 más Z2. Ahora, ¿qué es Z1? Z1 es esta en serie. Sería R1 más 1 sobre CS. ¿Sí? Calcular Z1. Ah, no, mentira. Yo llamé Z2 a este que está acá. Mucho cuidado. Llamé a este Z2. Y a este lo llamé Z1. No importa la resistencia. A este lo llamé Z2 y a este lo llamé Z1. Por eso estoy saliendo por Z2. Entonces voy a calcular. Z1 es este que está acá,
que es este paralelo, ¿sí? Entonces, el paralelo es resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2, recordemos. Resistencia 2 por XC2, R2 más XC2. Entendiendo que acá es XC2 y esta R2. Ahora, XC2 es 1 sobre SC2. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado porque este C es C2, ¿no? C, S, por C sub 2. Y esta resistencia sería R sub 2, ¿sí? Este que está acá sería SC2. Bueno, acá sabemos que es R2, ¿no? Para que no nos vayamos a equivocar. Control C, control B, control B. Este C2, S por SC2. Bueno, ahí la embarré, pero bueno, acá queda, acá se me perdió calcular. Y acá calculo el Z sub 2, que sería el serie entre R1 y XC1. Hago los cálculos y al final reemplazo todos los correspondientes valores que están acá y me daría B sub 0 sobre B sub I, que sería este valor que está acá, ¿ok? Ese valor que está ahí, ¿sí? Ese es el análisis para este circuito eléctrico. Ahora nos vamos para el sistema mecánico, que es este que está acá, ¿sí? Entonces, planteo X sub Y como entrada, X sub 0 como salida, y voy a utilizar este punto intermedio, Pero realmente yo lo que quiero hallar es X sub 0 sobre X sub Y. ¿Ok? Entonces, el primer punto para Y, por ejemplo, para Y, sería Y por K2 más B2 por Y, más B2 por Y', sería igual a B2 por X0'. Y el de arriba, y el X sub 0, perdón, estaríamos hablando B2 por X0' más B1 por X0' más K1 por X0, que serían todos estos que están acá, y sus respectivos adyacentes, que sería XY por K1 más XY por B1 más Y por B2 por Y'.
más B2 por Y'. Tengo ese sistema que está acá, ¿sí? Tengo ese sistema que está acá y tendría esta ecuación que tengo acá, ¿ok? Esa situación que tengo acá. Entonces, ya acá el que me está sobrando sería Y, el punto Y. Entonces, de acá lo que yo hago es despejar este valor de Y, ¿sí? Despejar este valor de Y. Vamos a mirar acá un poquitico. Ya solucionado el problema. Acá tengo los dos ejercicios. Y miremos esta, que es la ecuación de los, esta que es la ecuación de del sistema continuo, del sistema, perdón, mecánico. Y esta que es la eléctrica. Entonces acá tengo, si lo miramos acá, estas dos ecuaciones, las finales, tengo S por un valor más 1, S por otro valor más 1, sobre ese mismo valor de S más 1, o sea, estos dos mismos valores acá, más estos valores que están acá. Podemos hacer la analogía y vemos que B sub 1 sería C sub 1, B sub 2 sería C sub 2, 1 sobre K sub 1 sería R1, 1 sobre K sub 2 sería R2, aquí los tendríamos, y acá B sub 2, y sería C sub 1, y K sub 1 sería el correspondiente, 1 sobre K sub 1 sería el correspondiente valor que tenemos acá. Entonces, este sistema con este sistema, visto acá en este contexto, se conocen como sistemas análogos o duales, ¿sí? Su comportamiento es muy similar. No significa, mucho cuidado, no significa que es que yo voy a reemplazar una resistencia por un resorte y el sistema funciona. Nunca. Simplemente que a nivel de ecuaciones diferenciales y a nivel de modelamiento del sistema tienen el mismo comportamiento. Entonces, son sistemas subamortiguados o sobreamortiguados, se comportan de la misma forma, pero pues obviamente que el uno es un sistema eléctrico y el otro es un sistema mecánico, el uno está generando corrientes y el otro está generando movimientos y desplazamientos. ¿Ok? Bueno. Listo, muchachos, por hoy entonces no los molesto más. Muchas gracias por su atención. Proseguimos mañana y revisamos a nivel de software cómo se modelan. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Que esté Gracias, bien. profe. Hasta luego. Señor, hasta luego, profe, gracias.